Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Ortiz y te saludo desde este espacio de Soy Bora Azul. Hoy vamos a hablar nuevamente de memoria emocional. Prepárate porque comenzamos. Recuerden que el cerebro constantemente se la pasa recuperando archivos. Los sentimientos contenidos en esos archivos dependerán de cuál será nuestro estado de ánimo ese día. Los archivos pueden ser muy útiles si son buenos archivos o archivos bastante agradables. Es decir, los buenos archivos son útiles porque pueden hacernos sentir mucho mejor. En cambio, los archivos malos pueden afectar gravemente nuestra comunicación con los demás. Muchas veces en el día a día, los archivos negativos ingresan a nuestro cerebro generándonos dificultades. Recuerda, en cuanto se activa un archivo, perdemos ante cualquier discusión. No se puede discutir con un archivo. Cuando se abre el archivo, oímos la misma discusión o sentimos las mismas emociones, porque esa es la información que se encuentra en ese archivo. Mismos sermones, misma agresión, mismos resentimientos, lo mismo de todo. La manera en que los archivos se abren y se cierran en el cerebro puede ser un verdadero problema si queremos lograr una buena comunicación. Cualquier estímulo puede activar un archivo. Cualquier archivo puede ser activado a través de los sentidos que tenemos. El olfato, la visión, la audición, el gusto, el tacto. Los 5 sentidos son muy poderosos cuando se trata de la activación de sus archivos, pero también las emociones pueden activar archivos. El cerebro siempre está buscando archivos a partir de lo que vemos, oímos y sentimos. Las emociones se relacionan con ciertos archivos. Por ejemplo, en los segundos matrimonios, la activación de los malos archivos es bastante común. Es una actividad bastante peligrosa. Otra manera en que las emociones abren archivos son los ataques de pánico. Ante cada emoción o experiencia, el cerebro estará buscando siempre si ya tenemos algún archivo sobre ese tema. ¿Cómo funcionan los archivos en las relaciones? Por ejemplo, en la vida matrimonial. Para resolver un problema, una típica conversación matrimonial no debería durar más de 10 o 15 minutos. Pero si tardan más es porque ya hay varios archivos activos. Lo que comenzó como una conversación normal puede haberse arruinado por los archivos que fueron activados durante dicha conversación. Y de esto te puedes dar cuenta porque la dirección de la conversación ya no tiene sentido. Un archivo está funcionando cuando su contenido o su estado de ánimo ya no tiene mucho sentido en la conversación original. Supongamos, un adolescente pide permiso para salir y lo confronta un papá resentido, enfadado, que le dice que no. Nos encontramos con un bloqueo en la comunicación. A lo mejor ese papá o esa mamá activó un archivo, un recuerdo de sus años de juventud, un archivo negativo. Se ha activado un archivo cuando su contenido o su estado de ánimo no se ajustan a la situación actual. Así, los que discuten desde el contenido de sus archivos, de sus recuerdos, tienen las mismas oportunidades de quien discute con el televisor cuando está pasando cualquier programa. Hablemos de los archivos y la depresión. Cuando la composición química del cerebro cambia durante una depresión, se activan archivos negativos inmediatamente, tantos como permitamos que se activen, y esos archivos continuarán abriéndose y activándose hasta que esa recuperación automática de archivos sea detenida por medicamentos, por un tratamiento o hasta que tú tomes el control. El problema con la depresión es la recuperación de archivos o recuerdos antiguos. Cuando recuperamos un archivo o recuerdo antiguo, viejo, revivimos esas emociones, porque eso es lo que contienen esos archivos. Son archivos, son recuerdos muy poderosos. Las personas depresivas sufren
recurren una carga de basura a archivos horribles que les llevan a pensar en traumas o abusos de su niñez, rechazo, relaciones previas y en cualquier otro momento que no hayan podido registrar algo agradable. Ese archivo negativo antiguo nos hace revivir las emociones que sentimos en ese momento. Lógicamente que si activamos un archivo horrible, nos sentiremos horrible. Cuando una persona está deprimida, su cerebro funciona en automático, activando solamente basura o archivos inútiles. Quien se deprime, prepárese para experimentar una tremenda cantidad de basura mental. Hablemos ahora de los archivos y la ansiedad. Conforme el cerebro controla las reacciones típicas, las experiencias son posibles gracias al control adecuado del cerebro o del pensamiento. La ansiedad consiste en síntomas mentales: preocupación, temor, pánico, anticipación de infortunios y algunos síntomas físicos. Las manifestaciones típicas de la ansiedad son nerviosismo, temblores, dolores musculares, temblores de los párpados, expresión facial de preocupación, sudoración, palpitaciones cardíacas, sequedad bucal, manos ásperas, dolores de estómago, necesidad de orinar, concentración deficiente, sensación de tener un nudo en la garganta. Cuando sientas todo eso al mismo tiempo, allí es ansiedad. Puede asociarse con diversos acontecimientos y crear un archivo poderoso que contenga el acontecimiento que provoca la ansiedad. Por ejemplo, hablar en público o temor a volar. Cuando el cerebro reconoce esa situación, el archivo de la ansiedad o el trauma se activa y entonces el cerebro libera sustancias químicas. Los archivos, recuerdos de la memoria que contienen datos sobre la ansiedad son sumamente poderosos. Parecen activar todo el sistema del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Hablemos de los archivos y el trauma mental físico. Aquí los archivos de la memoria emocional crean problemas muy graves. El trauma o un recuerdo emocional grave pueden ser creados por ataques físicos, experiencias de combate, delitos, crímenes, la muerte de un ser querido, presenciar algún accidente, haber sido sometido a cirugías o haber vivido experiencias cercanas a la muerte. El cerebro memoriza todo acerca del evento. Eso incluye las emociones y agrega además información del entorno. Estos archivos o recuerdos de trauma de la memoria emocional son igualmente muy poderosos, tal vez los más poderosos, y generan fobias prolongadas o dificultades profundas, a menos que sean tratados adecuadamente. Los archivos traumáticos viejos de la memoria emocional suelen estar a la raíz de las dificultades que acarreamos durante muchos años. Aunque estas situaciones son muy problemáticas, el cerebro está funcionando en automático y no cuenta con archivos positivos de referencia. Su corrección suele implicar el control manual de dichas situaciones, creando nuevos archivos y amortiguando los archivos viejos.